Y digo que es un gusto porque, como lo mencionó la doctora, es una zona endémica, entonces les voy a hablar a un público que está familiarizado con el tema, a diferencia de otras ponencias que me ha tocado darlas en lugares en donde no hay casos de dengue, entonces aquí esperaría que hiciera mucho más sentido, ¿no? La utilidad de esta investigación. Como tal, y a manera de introducción diré que el dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos de mayor crecimiento a nivel mundial. Es endémica en más de 100 países que se encuentran en las zonas tropicales y subtropicales. Se estima que cada año existen más de 400 millones de infecciones y que la mitad de la población se encuentra en riesgo de infección. La expansión de los mosquitos Aedes ha globalizado esta amenaza, convirtiéndola en un desafío crítico para la salud pública. El dengue presenta un espectro clínico amplio, si bien la mayoría de las infecciones son asintomáticas o enfermedades leves que no requieren hospitalización. Un porcentaje menor de estos pacientes podrían evolucionar a las formas severas hemorrágicas, las cuales pueden ser fatales. Cualquiera de estos serotipos que componen al complejo dengue pueden causar la enfermedad y tienen particular tropismo por células del sistema inmune como los monocitos y macrófagos. Un punto clave es que la infección por un serotipo protege e induce inmunidad de por vida contra ese serotipo, contra el serotipo homólogo, y protección parcial y temporal contra los otros 3 serotipos, lo cual tiene implicaciones importantes en infecciones subsecuentes. Es decir, un paciente, por ejemplo, tiene infección por el serotipo 1 y en una segunda infección tendría, por ejemplo, el serotipo 3. Esa respuesta que se da en un principio dictaría si el paciente pudiera evolucionar de forma favorable o no. La respuesta inmune en dengue es una verdadera espada de doble filo. Por un lado, una respuesta protectora está mediada por anticuerpos neutralizantes y células T, las cuales pueden controlar la infección. Sin embargo, existe un mecanismo, uno de los varios mecanismos que se han descrito, que puede amplificar esta infección, y es el ADE. En infecciones secundarias, los anticuerpos que se generan contra el primer serotipo facilitan la entrada del virus, lo cual no debería de ser así, pero como son relacionados pero distintos, entonces un poco distintos, los anticuerpos que se generaron contra una primera infección, por ejemplo, les decía el serotipo 1, cuando se infectan con el serotipo 3, esos anticuerpos que se están secretando por células plasmáticas podrían unirse a estos virus y permitir su entrada de manera más fácil, lo cual aumentaría la viremia y la inflamación. Este balance entre protección y patogénesis tiene implicaciones importantes en el desarrollo de vacunas. Ha sido uno de los inconvenientes y, como sabemos, no hay una vacuna al día de hoy que pueda proteger contra las infecciones por dengue. La razón, les mencionaba, la presencia de 4 serotipos, lo cual la hace difícil de controlar. Y esto subraya la necesidad de identificar correlatos inmunológicos de protección. En este sentido, la proteína NS1 ha adquirido un papel relevante, dado que es, a diferencia de las proteínas estructurales que forman el virus del dengue, que son proteína de envoltura pre-M, que se encuentran en el virión. Esta proteína se encuentra en la membrana de las células infectadas y también puede ser secretada y encontrarse en torrente sanguíneo. De hecho, se utiliza como parte del diagnóstico de dengue.
Es una proteína no estructural altamente inmunogénica. Esperaríamos que hubiera respuesta contra esa proteína en los pacientes, y algo ideal es que se encuentre expresada en la superficie en infecciones agudas. Además de eso, tienen acceso los anticuerpos no neutralizantes a esta proteína, lo que lo hace un blanco importante. Más allá de la función de los anticuerpos, más allá de la función neutralizante, los anticuerpos pueden ejercer su función por medio de las regiones FC. Una de estas funciones es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y aquí, digamos, toma un papel mucho más relevante, ya que les había mencionado que esta proteína como tal no se encuentra presente en el virión, pero sí lo hace en las células infectadas. Como tal, diríamos que es un marcaje de estas células que están infectadas, a lo cual habrían anticuerpos contra esta proteína que se pueden unir y permitir la eliminación por parte de células NK. Para evaluar las funciones efectoras de los anticuerpos contra NS1, utilizamos dos flavivirus, el dengue y el Zika. Comparten alta homología en la proteína NS1. Utilizamos Zika porque es un modelo controlado para estudiar la función de anticuerpos. Ahí solamente existe un serotipo y por lo general nos infectaríamos una vez. En cambio, en el dengue podríamos ver la relevancia clínica de estos anticuerpos y observar su asociación con el desenlace clínico, ¿no? Podríamos ver cuándo están presentes y pudieran proteger o participar en la patogénesis. Con estos antecedentes, nuestro primer objetivo fue evaluar si los anticuerpos contra la proteína no estructural 1 del virus del Zika, generados tras una infección natural en humanos, pueden mediar ADCC. Y aquí en esta imagen les muestro tres componentes que son importantes para ADCC: las células NK, que propiamente son las células que van a eliminar a aquellas células infectadas, nuestra célula blanco, que expresa las proteínas de interés, y los anticuerpos. De lo que yo les voy a hablar el día de hoy son de los anticuerpos propiamente. Entonces, aquí estaría, digamos, el enfoque de mi trabajo. Lo demás serviría para mis ensayos. En este primer trabajo, lo que hicimos fue investigar en pacientes con Zika, después de que tuvieron la infección por Zika, los anticuerpos contra las proteínas no estructurales como NS1, y utilizamos partículas de tipo virus. En lugar de utilizar el virus como tal, utilizamos partículas de tipo virus y observamos los anticuerpos producidos, IgG y algunos subisotipos. Otra cosa que hicimos fue observar qué tantos anticuerpos contra NS1 o contra las partículas de tipo virus se encontraban en estos pacientes, ¿no? Y podemos ver que en general habían muchos más anticuerpos contra las partículas de tipo virus, en donde se expresan las proteínas de envoltura o pre-M, en comparación con las proteínas no estructurales. Este fue nuestro primer ensayo que realizamos, y era para ver cómo se encontraban los anticuerpos en estos pacientes. Posteriormente, decidimos evaluar las células que pueden producir a estos anticuerpos. Los que se encuentran en sangre, los que identificamos aquí, pueden provenir de células plasmáticas, y en esos pacientes pueden haber células B de memoria que producen anticuerpos contra la proteína no estructural. Para eso utilizamos una activación policlonal, utilizamos un reactivo R848 más interleucina 2 por 7 días y obtuvimos células que habían proliferado y sobrenadante. El sobrenadante lo evaluamos mediante técnicas de ELISA, y las células las utilizamos para ELISpot o fluorospot, para medir las células que producen estos anticuerpos. La primera imagen, aunque no se ve claramente, es un pozo que solamente tenía medio y donde esperábamos que no hubieran spots o manchas. Después tenemos pocillos en donde se demostró la presencia de células B que producen anticuerpos contra Zika, IgG totales como tal,
y la producción de anticuerpos contra NS1, es decir, aquí encontrábamos células que producían NS1. Si bien esa imagen no se observa claramente, en esta gráfica podemos ver que en los pacientes que habían tenido Zika mostraban células productoras de IgG tanto para el virus del Zika como para la proteína NS1, es decir, esto no se había mostrado previamente. Y podemos ver que el isotipo que más prevalecía era IgG1 y se buscó eso también en sujetos donantes aparentemente sanos y no observamos como tal producción de estas células o circulación de estas células. Y con los sobrenadantes evaluamos la producción de anticuerpos producidos por estas células de memoria contra el virus del Zika o contra la proteína NS1. Entonces, en el primer ensayo evaluábamos los anticuerpos, células de memoria que producen estos anticuerpos. Y ahora la pregunta era si las células, por ejemplo, las células efectoras, las células NK, se pueden activar con estos anticuerpos. Lo primero que hicimos fue infectar células con el virus del Zika, células que expresan el receptor uno de los receptores para dengue, y observábamos la expresión de proteína de envoltura que les había mencionado, forma parte del virión, y la proteína de nuestro interés, que era la proteína no estructural 1, y observamos como tal por citometría de flujo la expresión de estas dos proteínas en la superficie de las células. Hicimos un paso previo a ADCC, que es la opsonización, es decir, los anticuerpos se van a unir a las células y las van a marcar de alguna manera. Ese es un evento previo para ser reconocidas por células NK. En este último gráfico les muestro dos moléculas, CD16, que es el receptor para inmunoglobulinas IgG, y CD107, que es un marcador de degranulación. Tenemos una célula control y la célula que expresa la proteína NS1. Veíamos que solamente cuando se encontraba la proteína NS1 y los anticuerpos contra NS1, las células se activaban. Es decir, podemos ver un cambio, por ejemplo, de 10% a 21% de CD107 y de 3.67 a 10% de la expresión del receptor y CD107. Algo que observamos también era que mientras se activaban las células, disminuía este porcentaje del receptor CD16. Ahora bien, el ensayo previo solamente era para demostrar que sí podía haber ADCC. Lo que hicimos después fue evaluar ahora sí las muestras de estos pacientes y podemos ver dos marcadores de activación de NKs. Por un lado, la producción de citocinas como interferón gamma y por otro lado, la degranulación por medio del marcaje de CD107A. Vemos que, y bueno, aquí mostramos las células que fueron dobles positivas, vemos que solamente hubo activación cuando se encontraban estos tres componentes. La célula NK, los anticuerpos contra NS1 y el suero inmune. Si ven, cuando utilizamos sueros de sujetos control, no observamos activación de estas células NK. Hasta aquí les he mostrado los anticuerpos que se producen contra Zika, las células de memoria que también pueden producir anticuerpos NS1, la activación propiamente de estas células NK y la activación por medio de sueros de pacientes con Zika. Ahora bien, otro ensayo relativamente nuevo que utilizamos en nuestra investigación fue el ensayo de NK-TBA, que era un ensayo de visualización de células diana, es decir, queríamos ver estas células infectadas o esas células transfectadas con la proteína no estructural 1, si eran eliminadas cuando se encontraban en presencia de sueros inmunes y células NK. Es un ensayo rápido, simple y no radioactivo de actividad de células NK basado en imagen directa. ¿Qué se utilizaba anteriormente? Un ensayo de liberación de cromo, lo cual es algo radioactivo. Este es un ensayo mucho más sencillo y para eso, les había mencionado, utilizamos células NK o asesinas naturales que tienen receptores para inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas de los pacientes y una célula que expresa la proteína no estructural 1.
Este ensayo es mucho más limpio que si hubiera utilizado células infectadas. Aquí solamente muestro la proteína NS1 en la superficie de estas células y de esa manera puedo evaluar directamente los anticuerpos. Lo hicimos mediante este ensayo de imagen, lo leímos en un lector de placas de ELISpot. No se observan, pero aquí hay puntos verdes en células vivas y cuando las células mueren pierden esa fluorescencia, es decir, se vuelven el campo oscuro. Aquí les muestro un paso previo al ADCC, que es la opsonización. Les decía células que expresan NS1 y algunas muestras de pacientes y se muestran la intensidad media de fluorescencia. Hacia la derecha vemos los controles de sujetos que no estuvieron en contacto con Zika y donde no había presencia de suero. En cuanto a nuestro ensayo, les mostramos un control que es nuestro control negativo. Incluimos anticuerpos irrelevantes, etanol, que es nuestro control positivo, y los pozos en donde incluimos el anticuerpo contra NS1. Esto es nada más para validar nuestro ensayo y aquí les muestro de qué manera actuaron estos anticuerpos. Por ejemplo, están los pacientes sin la enfermedad o sin anticuerpos contra NS1, no medían la lisis de estas células que expresan NS1. Un grupo de anticuerpos de sujetos que tenían infecciones agudas y un grupo de sujetos con infecciones o posteriores a la infección, en donde vemos que tienen mucho menor porcentaje de ADCC. Como conclusiones de este primer trabajo está que los anticuerpos contra NS1 generados tras la infección natural por Zika pueden mediar de manera efectiva lo que es ADCC. Esta expresión de NS1 en superficie de células infectadas constituye el principal blanco para el reconocimiento por anticuerpos efectores y la ADCC representa un mecanismo efector mediado por FC que contribuye a la inmunidad antiviral de forma independiente a la neutralización viral. Estos resultados fueron publicados posteriormente en este trabajo. Y bien, ahora les mostré en un escenario, digamos, un poco controlable la participación de estos anticuerpos contra la proteína NS1 y ahora nos propusimos a investigar los anticuerpos contra NS1, pero ahora en las infecciones por dengue, generados tras una infección natural en humanos. Vimos si pueden o no mediar ADCC y si estas respuestas se asocian con el desenlace clínico de infecciones secundarias. Aquí se complica un poco el ensayo, ya incluimos más células blanco que expresan la proteína NS1, cada uno de los serotipos, las células NK y lo más importante, los anticuerpos que provenían de pacientes previo al desarrollo de dengue sintomático, de dengue subclínico o sin dengue. Aquí quiero aclarar algo, estas muestras, a diferencia de las de Zika primero ocurrió la infección, posteriormente se colectaron las muestras y ahí se tenían anticuerpos contra Zika. En este caso se permitió, o bueno, se obtuvieron las muestras en pacientes posterior a una infección primaria, pero antes de la infección secundaria. Entonces, sabemos que hay un grupo de pacientes que posterior a esa infección evolucionó hacia sintomático, subclínico o no tuvo infección por dengue, es decir, queríamos ver si estos pacientes previo a la infección tenían anticuerpos contra NS1 y si eso se había relacionado con el desenlace clínico, es decir, si habían evolucionado favorablemente o no. En cuanto a estas muestras, primero evaluamos algunos anticuerpos. Utilizamos un ensayo de inhibición de la hemaglutinación y esto es para evaluar anticuerpos, por ejemplo, contra la proteína E. Si hay anticuerpos contra proteína E, se inhibe la aglutinación de eritrocitos y podrían decir en este ensayo que tienen anticuerpos comparables entre los grupos sintomáticos, subclínicos y los que no tuvieron dengue. La razón es porque les mencionaba que estos anticuerpos fueron tomados antes de que tuvieran la infección secundaria. Les había mencionado en un principio que los anticuerpos o esta respuesta que se tiene contra en una primera exposición al virus dictaminan si
tendría un desenlace, por ejemplo, hemorrágico o no. Entonces, por esa razón se ven similares estos anticuerpos. Después de este grupo sintomático decidimos dividirlos en fiebre hemorrágica por dengue, fiebre por dengue hospitalizados y fiebre por dengue no hospitalizados. Normalmente estos pacientes que tienen infecciones subclínicas o fiebre por dengue no requieren de hospitalización. Y por último tenemos el grupo de no dengue. Son pacientes de un estudio prospectivo, entonces se siguieron y se observó que en esos pacientes no habían desarrollado dengue. Hicimos una evaluación de anticuerpos contra partículas de tipo virus, en donde, les había mencionado, se expresan proteínas como envoltura y pre-M. Y por último, lo que nos interesaba, evaluar los anticuerpos contra la proteína NS1. Vemos algunas diferencias, por ejemplo, entre los pacientes que tuvieron una infección subclínica versus los que tenían infecciones sintomáticas y en aquellos con infecciones subclínicas y comparados con los que tuvieron fiebre por dengue no hospitalizados. Podría decir que normalmente estas respuestas se ven mejor en los pacientes que tuvieron cuadros leves o no tuvieron la infección. Al igual que con Zika, nosotros decidimos evaluar la activación de células NK por estos anticuerpos usando citometría de flujo. Vemos aquí población de NKs, CD56, CD16 y posteriormente evaluamos la degranulación y la producción de citocinas. Y de igual forma, les muestro la respuesta en los 4 serotipos o la activación de estas células contra los 4 serotipos y vemos de nueva cuenta que aquellos sujetos con infecciones subclínicas o que no tuvieron dengue tuvieron mejor activación que los pacientes que tuvieron infecciones sintomáticas. Es decir, pareciera que la presencia de estos anticuerpos podría activar a las células y activar a las células NK y eliminar a las células infectadas. En cuanto a la distribución de estas muestras sintomáticas, podemos ver que los niveles fueron relativamente bajos de estas células NK activadas. Podría decir que en estos escenarios donde hubo infecciones sintomáticas no había como tal activación de células NK. Otro ensayo que hicimos fue el de opsonización de células blanco utilizando células que expresaban NS1 y los anticuerpos de estos pacientes. Vemos la opsonización de las células que expresaban NS1 del serotipo 1, 2, 3 y 4. Y de nueva cuenta, en su mayoría, las respuestas o la opsonización fue mucho mejor en los sujetos con infecciones subclínicas o sin dengue, lo cual nos habla de que estos anticuerpos en estos pacientes pueden unirse directamente a la proteína NS1 y posteriormente la célula NK podría eliminar a estas células infectadas. Este es un ensayo que muestra la lisis de estas células. Aquí ya, lejos de evaluar solamente, por ejemplo, unión de los anticuerpos a las células blanco o activación de las células NK, aquí mediríamos como tal la lisis de estas células infectadas. Para este ensayo les muestro pozos de estos ensayos en donde solamente había medio, anticuerpos de los pacientes con fiebre por dengue no hospitalizados, aquellos con infecciones subclínicas o sin dengue. Y podemos ver que en el caso, por ejemplo, donde no hubo dengue, los anticuerpos podían lisar muchas más células comparados con los casos subclínicos o fiebre por dengue no hospitalizada. Y en este otro gráfico les muestro contra los diferentes serotipos y las respuestas, y claramente vemos que en estos dos grupos la lisis de células que expresaban NS1 era mucho mayor. Por último, hicimos un análisis de correlación entre estos datos generados. Les muestro lisis de estas células blanco, opsonización, degranulación, anticuerpos contra NS1, contra partículas de tipo viral, inhibición de la hemaglutinación, y los comparamos
y observamos, por ejemplo, mucha mayor correlación entre lisis y degranulación o lisis y opsonización, al igual que opsonización con anticuerpos NS1 y opsonización con degranulación. ¿Qué no esperábamos y qué no encontramos? Correlación, por ejemplo, entre el ensayo de ADCC y anticuerpos contra partículas de tipo viral, porque les había mencionado que con esta prueba detectábamos anticuerpos directamente contra proteínas estructurales. Como conclusiones, la actividad de ADCC mediada por anticuerpos contra NS1 se asocia con protección clínica, evidenciada por una mayor frecuencia de respuestas funcionales en infecciones subclínicas frente a infecciones sintomáticas por dengue. Lo puedo decir así, más ADCC es igual a un cuadro subclínico o a protección, menos ADCC podría permitir la infección con síntomas. En el caso de los anticuerpos contra NS1 funcionales contribuyen a la inmunidad antiviral mediante mecanismos post-entrada, promoviendo la eliminación de células infectadas y limitando la progresión de la infección. Aquí debo decir que estos anticuerpos claramente no van a prevenir la infección, es decir, no podrían neutralizar al virus, pero sí pueden actuar una vez que las células ya están infectadas. Y por último, diré que NS1 emerge como un blanco vacunal relevante para inducir funciones efectoras mediadas por la región FC, ya que los anticuerpos anti-NS1 no medían AD al no dirigirse contra el virión. Es decir, estos anticuerpos pueden ser mucho más seguros, a diferencia de los anticuerpos que van dirigidos contra proteínas como de envoltura o pre-M, que sí se utilizan en las fórmulas vacunales. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de Sanofi Pasteur, contiene las proteínas estructurales de los 4 serotipos, pero no contiene las proteínas no estructurales. Las tiene de el virus de fiebre amarilla. Entonces creemos que en estas formulaciones debería de utilizarse NS1, y además de que les mencionaba que NS1 no medía el facilitamiento de la infección por anticuerpos, es decir, como la NS1 no se encuentra en el virión, no podría unirse esos anticuerpos al virión y no permitirían que fácilmente ingresen a las células. Ese trabajo también pudimos publicarlo en este artículo, y diré que en un momento cuando tomé este proyecto, la idea era de evaluar estas funciones mediadas por FC, por ejemplo, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Queríamos evaluar también la fagocitosis mediada por anticuerpos y la activación de complemento. Solo pude realizar el primer punto, por ahí unos colaboradores que tenían también las células transfectadas con NS1 hicieron este ensayo, y algunos otros autores han publicado sobre activación de complemento. Todo esto podría contribuir a la protección de células infectadas, y en células que no estén infectadas podrían evitar que esta proteína NS1, les había mencionado en un principio que se secreta en el torrente circulatorio, llegara a los endotelios donde puede causar daño. Entonces es interesante la respuesta de estos anticuerpos contra la proteína NS1. Quiero agradecer a la Universidad de Rhode Island, al doctor Alan Rodman y a la doctora Nuya, que fueron mis mentores durante mi estancia postdoctoral. Muchas gracias.